Ahí estás perfecto. Bueno, ya vos voy a tener que hacer una edición ahí porque se me fue la luz. Hay una Sí. disculpa. Los que están escuchando esto en el podcast, pues fue un Hay que segundito. pagarla de vez en cuando. ¿Cómo? Hay que pagarla de vez Hay en que cuando. pagarla, ya sé. No, hombre, se fue, o sea, se fue y volvió, pero instantáneamente. Ajá. Instantáneamente. Nos quedamos cuando hablábamos de, digo, bueno, ya, continuemos, esperemos que no vuelva a pasar. Si vuelve a pasar, pues ya estamos salados, Bueno. saladísimos. Hablábamos te pregunté qué onda con el líder judío, quién, o sea, cómo Bueno, funciona. eh, cada religión o cada iglesia tiene su organización jerárquica y todo eso, ¿verdad? Entonces, aquí se le pedí o se pide a cada expresión religiosa o cada iglesia o religión que mande, bueno, en mis tiempos mandaban algún representante, a veces no era directamente la máxima autoridad, como yo tampoco no era la máxima autoridad, bueno, en mis tiempos, en mi iglesia, ¿verdad? Pero siempre bajo la obediencia o las indicaciones de nuestros superiores, ¿verdad? Entonces, yo como sacerdote, pues seguía las indicaciones del arzobispo y trataba de promover esto con pastores, con el rabino, con alguien de la comunidad judía, lo mismo con los representantes de otras expresiones o de religiones o iglesias, ¿verdad? Entonces, te digo, a veces la gente se puede confundir porque cree que pues, es lo mismo dialogar entre cristianos, ecumenismo, o que dialogar entre religiones, diálogo interreligioso, y no, tienen objetivos distintos. Tú le pusiste ahí, pues al fin y al cabo eres mercadólogo y te encanta, ¿verdad? Poner, por los títulos que veo, pues por los títulos así que, religiones unidas, ¿verdad? Pues no. Pero por eso lo puse en pregunta, porque tú dices, Sí, pues no. deberías trabajar, trabajar en Milenio, en el norte o algo, te encanta. No, no. El diálogo entre cristianos, como somos la misma religión, cristianismo, en diferentes iglesias o tradiciones eclesiales, ahí sí el objetivo el ecumenismo es la unidad plena, visible de los cristianos, ¿verdad? El diálogo entre religiones no tiene ningún objetivo de unidad, ni de consenso, ni de todos iguales y es lo mismo. No, no, no. El diálogo interreligioso es como un diálogo desde los valores que tenemos en común y los valores que los creyentes de diferentes religiones podemos aportar a un mundo que es cada vez más secular o que ha insistido mucho en la secularidad, es decir, la no interferencia de las religiones o los pensamientos religiosos en los ámbitos públicos, políticos, educativos, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Si hay un respeto en este mundo secular o laico, dependiendo del país y de sus constituciones, a que cada quien pueda tener su religión, sus creencias, etcétera, pero esta postura de la separación iglesia-estado o el Estado y las iglesias o las religiones, pues a veces ponen en el mismo cajón a todas las expresiones religiosas. No siempre es lo más conveniente, pero los que compartimos la vivencia de la experiencia religiosa y de tener una pertenencia a una tradición religiosa o espiritual, pues queremos aportar al mundo, ¿verdad? Los valores que desde nuestra religión pueden ser edificantes para la, pues la sociedad, ¿verdad? Tú sabes muy bien, en nuestra tradición cristiana están los valores del reino, el reino de Dios, ¿verdad? Que el cristianismo, más que imponer una religión o hacer que todo el mundo tenga pertenencia a una iglesia, pues el trabajo misionero es centrado en Jesucristo, es predicar, coadyuvar al reino de Dios. Y este reino tiene valores, el valor de la justicia, del amor, de la paz, de la verdad, del perdón, que dices tú, bueno, son valores humanos,
sí, pero vividos cristianamente. El modelo de vivencia, estos valores, pues es Jesús. Y desde ahí es lo que queremos aportar. Entonces, entre diferentes religiones, estos valores humanos, vividos religiosamente, pues es el aporte que hacemos, ¿verdad? La defensa de la vida, la defensa de la verdad, de la justicia, de la paz, etcétera, etcétera. Está Entonces, interesante ahorita. Me sale una duda, ahora que dices la palabra justicia, porque hace poco grabé con un amigo que es abogado. Y ya ves que los abogados, él me decía, para la abogacía, o sea, para los abogados, lo que es justo es lo que está en la ley, no exacto. necesariamente es lo moral. Pero ¿qué pasa cuando está en la ley algo como la esclavitud en los tiempos que hubo esclavitud? Eso era justo, pues dice, bueno, para la ley era justo en ese tiempo. Entonces ahí no sé Sí, o cómo. sea, es el tema de siempre este, más bien, justo es lo legal, ¿verdad? En el ambiente secular o en el ambiente de la abogacía y todo eso, tu justicia es lo que está establecido por las leyes. O sea, no siempre lo legal es justo, ¿verdad? O no siempre la justicia, lo que el valor de la justicia propone, a lo mejor está reflejado en las leyes, ¿verdad? Pero ¿quién propone ese valor de la justicia? Acuérdate que hay leyes humanas o positivas, ahí tendríamos que meternos a filosofía del derecho y toda la cuestión de las leyes naturales, o la ley divina, la ley humana, la ley positiva, etcétera, etcétera. Ok. Yo creo que aquí para nosotros los 10 mandamientos o los valores que están en este resumen de la ley de Dios, que son la verdad, la justicia, la vida, la pureza, el respeto, pues son los valores comunes, ¿verdad? De hecho, hay algunos escritos y hay unos ejercicios ya filosóficos, teológicos sobre tener en común, ¿verdad? Los valores en común desde las diferentes expresiones religiosas. Bueno, volviendo al tema, entonces el diálogo interreligioso busca eso, ¿verdad? Entonces, no es de que nos unamos o que haya una super religión o haya un consenso, un resumen oficial o una religión humanista, nada, ¿no? O sea, los religiosos o los creyentes, ¿verdad? Pues de vez en cuando platicamos para poner en común las inquietudes que tenemos sobre temas que son de política, de educación, de Sí. sociedad, ¿verdad? Y que podemos aportar, ¿verdad? Para el bien común, Sí, ¿verdad? pero yo no me refiero a unidas en cuanto a que se cree una que abarque todas, sino que se unan en equipo para un objetivo común, un bien Pues social. sí, 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 a veces ha habido, dependiendo del país y dependiendo de la situación, podrás tener iniciativas interreligiosas o algún simposium o algún encuentro. Por ejemplo, educación, ¿verdad? Religión y educación o la paz en el mundo. Generalmente, lo más común en los diálogos interreligiosos es el tema de la paz. ¿Por qué? Porque tradicionalmente, no quiere decir que sea del todo, que la religión es la primera causa de guerras, ¿verdad? Entonces siempre va a salir lo de las cruzadas y los muertos y la intolerancia religiosa en los países cristianos con los que no son cristianos, en los países musulmanes con los que no son musulmanes, en el país que es de tal religión con los que no son tal religión, ¿verdad? Entonces hay ese prejuicio social, político, mediático de que las principales problemáticas o los que sociales son o políticas son entre religiosos, en gente creyente. Entonces, si nadie cree y si nadie propone un pensamiento religioso, una especie religiosa, pues ya podremos estar en paz, ¿verdad? Cosa que tampoco sucede, ¿verdad? Tampoco, pero bueno, es, Bueno, ese, ese es el eslogan, ¿no? O sea, todo este eslogan que se ha dado en Estados Unidos, en Inglaterra, del ateísmo, ¿verdad? De la negación o la supresión de toda religión, pues también, al fin de cuentas, si no vamos a los derechos humanos y cosas por el estilo, pues también es un ataque, ¿verdad? Punto. ok. Bueno, un ataque si lo quieres suprimir imponiendo, pero
los que lo proponen pues tendrán sus razones y creerán que puede ser una mejor solución. Claro. Quién sabe si lo sea, quién sabe cómo será un mundo sin religiones, pero ahorita existen. Pues, pregúntale a John Lennon, ¿verdad? Imagine, there's no heaven. Sí. Bueno, entonces ahí puse una de algunas anécdotas, pero igual eso es más adelante conforme vayamos con las siguientes preguntas. Entonces ya contestaste otra que era cuáles eran las diferentes profesiones de fe, que eran otras denominaciones cristianas, cristianos católicos, otras denominaciones cristianas y musulmanes judíos. ¿Había O más? sea, ese es otro prejuicio que a veces hay cuando dices, no, es que los cristianos, a ver, ¿cuáles? ¿Verdad? Tal vez nosotros que somos occidentales, somos mexicanos, estamos más sensibles a las diferentes iglesias y comunidades cristianas, ¿verdad? Que si protestantes o anglicanos, luteranos, bautistas, evangélicos, pentecostales, etcétera. Y entonces tú no puedes decir, es que los cristianos, pues depende mucho, ¿verdad? Porque hay una N oferta de tradiciones o posturas o iglesias, ¿verdad? Lo mismo pasa en el judaísmo. Tú dices, no, es que los judíos. Bueno, ¿y cuáles judíos, verdad? Porque dentro de los judíos también hay desde la extrema, más conservadores hasta los más liberales, ¿verdad? Y tal vez pueden tener sus diferencias entre ellos, en sus tradiciones de cómo llevar a cabo el judaísmo, ¿verdad? Y en los musulmanes ni se diga, también hay diferentes tradiciones, unas más radicales, otras más liberales, otros más inclusivos, otros menos, y eso también se va reflejando en la sociedad en la que tiene mayoría tal o cual tradición judía, musulmana. En la religión o los pensamientos o experiencias religiosas orientales, en la India, en China o en Japón, lo que tú quieras, igual, ¿verdad? Tú dices, no, pues es que la religión zen, a ver, ¿cuál? O el shintoísmo, o el taoísmo, o habrá que ver, ¿verdad? O el hindú, ¿verdad? Pues bueno, habrá que ver porque así una religión monolítica o las grandes religiones que sean monolíticas, pues no, ¿verdad? En todos vamos a encontrar tradiciones que por la historia, por los líderes, por la inculturación también han ido caminando. Entonces, un buen adelanto, un buen fruto de este diálogo sería, bueno, las personas que profesan una religión, hay que preguntarles de qué religión y bueno, pues también hay que ver de qué tradición son, ¿verdad? Hay que verlo. Que hay cosas comunes a todos, pues sí, si no, ya no se llamarían judíos o musulmanes o hindús o shintoístas o católicos o protestantes, ¿verdad? Pero bueno, eso es parte de la riqueza de la expresión religiosa, ¿verdad? ¿Y hay un equivalente a la Iglesia Católica en los judíos? O sea, que es como que tiene más tiempo, porque las otras denominaciones cristianas, sin decir que son falsas o algo así, pero nacen después a raíz de la Reforma Protestante, de Lutero. A partir de ahí empieza a haber más Este, separaciones. sí, el judaísmo ha evolucionado y se hablan dos tradiciones, de la tradición sefardita y la tradición askenazi, son como las dos tradiciones. La sefardita es más de España, algo en Grecia, fue también parte entre los conquistadores españoles o entre los emigrantes de España a América. Sí, pues El, estamos tramitando la nacionalidad española por descendencia sefardí, ¿eh? Ahí toda la ¿verdad? familia. Todo Ay, Monterrey puede. te encanta, tienes el nopal para, No, para tener oye, para, oportunidades. para el 2% que va a salir ahí de que eres sefardita, hombre. No. Ya salió, Bueno, ya oye, encontramos árbol genealógico, ¿eh? oye, pero ¿tú crees que te van a recibir con los brazos? ¿Vas a pagar impuestos ahora sí, No. papá? Aquí no Ahora vas a sí, estar allá no va a ser. viviendo el presupuesto, papito. ¿Tú crees que te van a regalar todo y que No, tendría que mi trabajar chulo, allá, mi tendría que tener ingresos allá. Ya investigamos No, todo, ya. no, pues ¿tú crees que te van a pagar ahí? Te van a abrir las universidades y todo. No, mi chulo, vente a jalar y ponte a pagar, Yo nomás mira. quiero tener mi pasaporte y decir, No, 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 mi, ponte a jalar. mi Eva, estás ascendencia. por ahí, Eva. Pon a jalar este pelado. Bueno, entonces, tenemos por aquí Y unas cuantas. bueno, te digo, pero así como tradiciones
hay ortodoxos, ultraortodoxos, y a lo largo de la historia pues han ido evolucionando, ¿verdad? Entonces, en el plano judío, y así para cada, religión, creo yo, ¿verdad? Ok. Déjame aquí les mando. ¿Qué más? Ahí le mandé a mi familia el link de que estamos en vivo. Perfecto. Mira, Okay. por acá tenía otras más que eran. Muy bien, entonces hay muchas denominaciones judías, varias musulmanes, todos en esos diálogos, ¿verdad? Y varios cristianos, ¿no? Sí, y bueno, ya también, en algunos eventos interreligiosos que no dependen de la Iglesia Católica, porque hay, tal vez iniciativas, eh, pues que vienen de la misma sociedad, pues ya van incluyendo también, experiencias religiosas antiguas o de los pueblos originarios, ¿verdad? Ya sea, por ejemplo, aquí en nuestra realidad mexicana, que si de origen maya, si de origen mixteco, zapoteco, nahua, si te vas a América del Sur, pues si es inca, cosas por el estilo, o las religiones animistas y aborígenes de África, o algunas otras religiones que no conocemos de Asia, etcétera, ¿verdad? Incluso en algunas partes de Europa, el renacimiento de las religiones que se sintieron desplazadas y perseguidas por el catolicismo, el cristianismo, ¿verdad? Que la cuestión de los druidas y las brujas y los celtas y cosas por el estilo, ¿verdad? ¿Todavía existen esos? Pues vas a encontrar, sí, sí, sí vas a encontrar esas expresiones, o sea, si tú te metes a internet, todo eso, pues hay estos movimientos del neopaganismo, que le llaman, acuérdate que el término pagano fue un término referencial con respecto primero a los judíos, para judíos y paganos, ¿verdad? Y luego con el cristianismo, cristianos y paganos, ¿verdad? Ok. O sea, los que Pero, no son los que no son de mi religión son paganos. También los musulmanes, ¿verdad? Podrán tener que todos los que no son musulmanes son paganos, ¿verdad? Ese mote se fue refiriendo a las religiones o las expresiones religiosas pues de minoría o de marginales, ¿verdad? yo pensaba que paganos eran los que no creían en nada, no que eran de otra religión. Eh, Creo que originalmente es el que no cree en la En que la tú que, sí, en la que tú estás o, diciendo, en la que tú estás denominando. o en la que es la dominante, ¿verdad? Ok. Pero había gente, líderes de estas congregaciones también en esos diálogos, o eran solamente pues las más fuertes. Te digo, depende del ambiente donde te muevas. Hay ambientes muy abiertos, ¿verdad? Y hay, en la iglesia generalmente, la iglesia católica tiene un pontificio consejo para el diálogo interreligioso, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo dialogar católico. Nosotros generalmente como católicos dialogamos uno a uno porque no son las mismas premisas y las mismas contenidos religiosos así en bola, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo dialogar con un musulmán, católico musulmán, que un católico con un hindú, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que el cristianismo católico tiene más lazos con la religión musulmana o el islam, ¿verdad? Que con el hindú, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el islam también es monoteísta y el hindú pues es politeísta, entonces pues bueno. Pero Entonces, no son depende, musulmanes depende, los que hacen terrorismo. ¿Esos son los radicales o esos son los que no son de verdad? ¿O ¿cuál? son los que hacen terrorismo en nombre de Alá y eso no son los musulmanes? ¿O son O sea, todo, los... del islam te digo, hay desde ahí, extrema derecha, extrema izquierda, o habrá desde Mm, extremo radicalismo a los que pueden aceptar diálogo y cosas por el estilo, ¿verdad? tiene que haber Entonces también, mínimo un común de buscar la paz y buscar el bien común, el bien social, ¿no? sí, o sea, si los vas a encontrar, tal vez no son, volvemos a los estereotipos, ¿verdad? Sí. Entonces ya con todas estas películas de Jack Bauer y Eh, de espías y cosas de eso, pues todo musulmán es un terrorista,
como todo latino es un narco, ¿verdad? Sí. No, bueno, pero Pues no, sí. ¿verdad? Sí, no, yo sé Pero, que no, yo sé que no todos son así, pero ¿verdad? yo no sé. O todo latino es, trae un crucifijo marca chamuco acá grande en el pecho Sí, sí. No, pero y trae tatuada la la Virgen duda de es si Guadalupe. los que hacen ese tipo de terrorismo son los fanáticos o es lo que manda el líder religioso. Eso pues no lo sabemos, ¿no? La cosa es que también cada quien tiene su organización y interior jerárquico y todo eso. Una característica de la Iglesia Católica pues es que somos bastante piramidales en eso y tú sabes que hay un representante, hay un líder mundial que se llama Papa Francisco. Francisco, ¿verdad? Ahí fuera de ahí, los judíos dices tú, bueno, pues el rabino de Roma, el rabino de Jerusalén, uno de los rabinos, o sea, no hay una autoridad máxima única, no hay una monarquía en lo que significa monárquico, monos, arjep, un solo principio, un principio único, ¿verdad? Sí. En la pirámide, ¿verdad? Con los protestantes igual, o sea, tú no puedes decir que tal pastor o tal obispo, el obispo anglicano de, de ahí de Inglaterra, dices tú, pues es pues no, la máxima autoridad se supone que es la reina, ¿verdad? Pero son más colegiales, y es funcional la presidencia o el liderazgo, ¿verdad? Y lo mismo entre los judíos y musulmanes. Bueno, de los musulmanes, ¿cuál imam es el más importante, el que manda a todo el mundo? Pues tal vez los chiitas tienen los sunitas persiguen o siguen al propio, ¿verdad? O al más importante, pero pues no tienen esa visión jerárquica que nosotros tenemos. Ok. Eso pues también a veces es una dificultad porque tú dices si alguien puede decir, no, pues él no me representa, ¿verdad? En Claro. cambio, los católicos, tú y yo no puedes decir, no, pues podrás no estar de acuerdo con el Papa, ¿verdad? Pero no Pero sí puedes te decir, no, representa. Sí. el Papa a mí no me representa como católico, pues esa Pues es bronca sí. tuya, ¿verdad? Sí, definitivamente. Es un problema porque entonces hay más confusión. No sabemos Pues, qué onda. pues no, es lo que mutatis mutandis pasa en un país o algo, ¿verdad? Tú sabes que nosotros tenemos los obispos en México, este, cada obispo es la máxima autoridad en su diócesis, entonces cada obispo tiene que ver la manera de llevar la pastoral y todo, incluso estos diálogos y todo eso. ¿Verdad? Le puede decir a un padre, oye, encárgate de esto, pero se supone que ese padre tiene, como embajador, tiene la autoridad delegada por el arzobispo, ¿verdad? O por el obispo del lugar, ¿verdad? Pero un pastor, pues no, ¿verdad? Pues un pastor él es la cabeza de su Sí, comunidad. de su comunidad. Y aunque hay presbiterados, por decirlo así, o asociación de pastores por municipio, por país, lo que tú quieras, pues es también algo funcional, ¿verdad? No quiere decir que el que esté presidente ahorita hable por todos, ¿verdad? Algunos dirán que sí, otros dirán que no. Es una cuestión así más bien fraternal, solidaria, de compartir Sí. recursos, etcétera, etcétera. Muy bien. Y bueno, la que sigue, por aquí las tenía, era la misma pregunta pero irnos de una por una, ¿no? Por ejemplo, si tratamos de encontrar similitudes con los judíos para poder llevarnos bien, ¿qué podrías saber? ¿Qué has encontrado en ese tiempo que estuviste Bueno, con ellos? yo creo que hay cosas que nos unen más, ¿verdad? Eh, Judíos, judaísmo, islam y cristianismo, pues nos reconocemos con la misma fuente en Abraham, ¿verdad? O somos monoteístas, ¿verdad? Entonces ahí hay un punto de comunión más o menos fuerte, ¿verdad? Ya concreto con los judíos, pues nosotros descendemos de los judíos, somos son nuestros hermanos mayores, así les llamó Juan Pablo II, ¿verdad?
Entonces, todo el Antiguo Testamento, que para ellos es normativo, pues también para nosotros. Entonces, hay, de hecho, en este diálogo ecuménico entre religiones, entre cristianos, hay un departamento, el judaísmo, el diálogo con los judíos lo hace el Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos. No está en el diálogo interreligioso. ¿Por qué? Porque tenemos muchos más elementos en común con la religión judía que con la musulmana o cualquier otra, ¿verdad? Entonces, aunque no es la misma religión, tenemos mucho de la liturgia, de la palabra de Dios, las tradiciones muy en común, ¿verdad? Entonces, ahí sí habría cosas más, todas las fiestas de Pascua, Pentecostés, las tradiciones mesiánicas, la interpretación de la Biblia, pues tenemos mucho que aprender, ¿verdad? En ese aspecto. Pues siempre el sustrato hebreo del Antiguo Testamento va a ser muy importante para nosotros, ¿verdad? Pero nosotros lo leemos desde Jesús, ¿verdad? No, para nosotros el Mesías ya llegó, para ellos no. Ellos sí, 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 pero el tema es que Jesús, como quiera, no contradice, pero no contradice el Antiguo Testamento, pero le da plenitud de una manera que los judíos de su tiempo no entienden. Sí. Entonces, si los judíos de hoy siguen viéndolo como los judíos del tiempo de Jesús, pues ya sabemos cómo terminó esa historia. Sí. Entonces, sí, hoy me perdí. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí estás. Ya. Sí, sí, sí. Sí, para nosotros sí es el Mesías, para los judíos no es el Mesías. Punto. Entonces, nosotros somos una secta herética desde siempre y para siempre, ¿no? Lo fuimos, lo somos y lo seguiremos siendo, ¿no? Pues sí. O sea, ahí es donde está difícil, porque Por ahí hay alguna secta o algún grupo de judíos mesiánicos o que sí han hecho cierta opción por Jesús, pero son una minoría, ¿verdad? ok. Bueno, Sería como la versión judía de los carismáticos. ok. Ahí por ahí pone Adrián Navarro, interesante charla, es un español ahí que sigue el canal desde hace tiempo, ¿no? Gracias. Bueno. Cualquier duda por acá nos puedes poner ahí en el chat. Este, ¿qué otra tenía por acá? Bueno, entonces, entre cristianos, hay muchas denominaciones. Tenía una duda, por ejemplo, pues están los protestantes, están los evangélicos, hay muchos. Vamos a decir que hay como familias. Acuérdate que en la evolución de la religión cristiana en Occidente, se fueron dando divisiones a lo largo de los siglos, ¿verdad? Ujú. Entonces, bueno, Después de Lutero, ¿no? Todo empieza con Lutero, o antes para todavía. Occidente, Lutero es fundamental. O sea, la reforma del siglo XVI es la que define toda la familia de iglesias y comunidades cristianas occidentales, ¿verdad? Del mundo occidental, ¿verdad? Si nos vamos al siglo XI, el cisma es con Oriente, o sea, todos los que son ortodoxos o todas las iglesias cristianas ortodoxas o que nosotros llamamos cristianos orientales, Grecia, Turquía, Rusia, etcétera, etcétera, Siria, Etiopía, etcétera. Ahí fue una división del siglo XI, ¿verdad? Entonces, si nos vamos al siglo V por allá, pues hay divisiones también con los cristianos que todavía no había musulmanes, o todavía no había islam, con los cristianos de Irán o Irak o Persia o lo que son ahora los países de mayoría islámica. Entonces, sí se han dado esas divisiones. Occidente, pues ha tenido primacía global en cuanto a cristianismo, entonces nuestra visión de diferentes iglesias sigue siendo occidental, ¿verdad? Pero pues tienes países como Estados Unidos, tal vez acá en el sur, Argentina,
Brasil, donde también hubo mucha emigración ortodoxa o emigración de gente de Grecia, de Rusia, de Siria, de Líbano, etcétera, que pertenecen a iglesias ortodoxas, o de Polonia, o de Ucrania, o por el estilo, ¿verdad? Entonces, para nosotros en México es extraño, generalmente son inmigrantes que vienen o de Siria, o de Líbano, o de Tierra Santa, por ahí, ¿verdad? Pero pues hay infinidad de, bueno, no infinidad, hay muchas expresiones cristianas orientales. Pero sí, cuando hablamos de protestantes, nos estamos refiriendo a las familias o a las tradiciones de iglesias nacidas de la Reforma, iniciada por Lutero, seguida por Calvino, por Zwinglio, luego en Inglaterra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya hay una primera ola de división, va pasando el tiempo y se van dando otras olas, otras generaciones de iglesias que no nacieron con Lutero en el tiempo de Lutero, sino que ya son del siglo XVIII, siglo XIX, hasta llegar un boom de pequeñas iglesias que ahora llamamos evangélicas o pentecostales, a raíz de este movimiento del espíritu, ¿verdad? O de un nuevo Pentecostés, y que son los que estamos más familiarizados, sobre todo en América Latina, porque son los que tienen mayor presencia, más que las iglesias históricas, le llaman, a las que nacieron en los tiempos del siglo XVI, siglo XVII. Ok, y todas estas, pues tú algunas nos has platicado que hay que buscar como lo que nos une o lo que nos separa, como para tener, pero por ahí estábamos en el curso con Carlitos y nos decía que, por ejemplo, en el matrimonio mixto, ¿no? Un matrimonio de un católico con un... ¿Cómo? ¿Cómo? El doctor Carlos. Ese mero, ese doctor Carlitos Santos. Carlitos. Nos imaginamos un chavito ahí de prepa, pero pues no. Pues sí, el El doctor. doctor Carlos Santos. El doctor Carlos Santos. Pues es que su nickname es Carlitos ahí en el WhatsApp, entonces pues Okay. ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Bueno, nos platicaba que cuando hay matrimonio mixto, pues cómo aceptas, bueno, ya ves que para casarte por la iglesia tienes que estar bautizado, confirmado, etcétera. Entonces, pero alguien de otra denominación cristiana que está bautizado allá, cuáles vales y cuáles no, y decía que lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica es que crean en un Dios trino. Cuando una denominación cristiana no cree en un Dios trino, hay que hacer como, no sé si regularización o bautizo. Acuérdate que en nuestra iglesia para el matrimonio es entre bautizados, ¿verdad? Sí, no, pero luego hay veces que están bautizados por una iglesia protestante. Entonces, no todo el que bautiza, bautiza, Uh-huh. ¿verdad? Entonces, como dice aquel el refrán, no todo lo que canta es coro y no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Entonces, no todo mundo que dice que está bautizado, a lo mejor está bautizado en la misma creencia o la misma doctrina trinitaria de la mayoría de las iglesias cristianas, ¿verdad? De hecho, ese es un requisito para que una iglesia sea aceptada en el diálogo ecuménico, ¿verdad? Que su bautismo sea trinitario, que sea válido, ¿verdad? Okay. Y que pueda, por decirlo así, profesar, rezar, asumir como doctrina de esa iglesia el credo que tanto te gusta a ti. ¿El niceno-constantinopolitano? Exacto. Ah, pero ¿a poco un cristiano protestante cree en el credo niceno-constantinopolitano? Si es verdadero cristiano, sí. Si no acepta el credo niceno-constantinopolitano, técnicamente, ¿verdad? No es cristiano. No sabía eso, pero ellos no lo rezan. Para ellos la oración es solamente una conversación, no hay fórmulas. Pues ya ahí tienes ahí te digo, estos son los criterios que se pusieron a nivel mundial entre las iglesias cristianas para decir, bueno, ¿quiénes son cristianos? Okay. Bautismo válido, trinitarios, según la intención de las escrituras, la iglesia cristiana, la tradición, etcétera. Poder profesar, ¿verdad?, el credo niceno-constantinopolitano. Aunque no lo recen litúrgicamente, okay, aunque no lo profesen en ninguna de sus ceremonias, en su teología que enseñan
y en la manera en que predican el evangelio debe estar reflejado todo eso. ¿Y la mayoría de los que son de Monterrey sí están afiliadas o no? ¿O a ese parámetro o no? No, porque en la realidad de México y también por ende pues la mayoría de las ciudades o las diócesis de México es que entre el mundo cristiano no católico, la gran mayoría son pentecostales o evangélicos que a veces ni siquiera piden el bautismo para pertenecer como parte de la iglesia. Ok. Entonces, y a la hora de investigar, bueno, ¿y si se bautizan? ¿Cómo se bautizan? Y es ahí donde pregunta uno, como católico, a alguien no católico que se quiere casar con un católico, ¿cómo se define el cristiano? Te voy a poner un caso que me sucede a mí. Okay. Es la parte no católica, cristiano, participa en su comunidad y todo eso, pero no se había bautizado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque dependiendo de la iglesia, el bautismo, y me gusta, ¿verdad? Es un verdadero compromiso, ¿verdad? Es un súper archirrecontra compromiso. Y entonces el chavo pues dice, no, yo sí creo, soy cristiano y y voy, ¿verdad? Pero todavía no me bautizo porque trae mucho compromiso, incluso de pertenencia y de compromiso apostólico y todo eso con la iglesia. Que es el Entonces, deber ser, más que a los católicos les nos vale, vale. Will, etc. Entonces, ¿por qué? Porque el compromiso también es el diezmo, ¿verdad? Y allá sí es obligatorio. Y ahí, ándale, también acá, papá, acá también es obligatorio, ¿verdad? No, ya hablas, es que ya hablas como obispo ahí, Pues, administrador. no, pues sí, no. No, pues ahí somos la Entonces, luchita. eh, entonces, pues hay raza que dice, no, yo soy usuario, yo soy aquí, prosélito, yo reconozco que Jesús es mi Señor y Salvador y creo, o sea, toda la doctrina Ajá. pentecostal, pero todavía no me bautizo. Para nosotros técnicamente no es cristiano. Okay. Hasta que se bautiza. Entonces, el chavo decía, no, pues si yo soy mejor cristiano que muchos católicos, Pues sí. que están bautizados y que van a misa y todo eso, pero viven, como ¿verdad? Sí, entonces, ¿cómo? sí, entonces el chavo se me ofende porque le digo que no es cristiano, ¿no? Okay. Y me dice, no, yo soy mejor cristiano que tú en la vida. Pues sí, pero técnicamente, por nosotros los católicos, a la hora de casarse, pues le vamos a pedir un comprobante de que está bautizado, pues no lo tiene. Pues que se bautice ya, ¿no? No quiso. No, católico light, no, católico light. ¿No? Eva, por favor, habla con este pelado.